Bien, muy buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a nuestra tercera sesión, ¿no? Tercera sesión de Photoshop, ya avanzando con herramientas de edición que ya trabajamos bueno, en la sesión pasada, y hoy vamos a continuar con herramientas que nos permite, ¿no? Hacer edición, pero ya con un enfoque de repente, pues, ¿no? Si nosotros queremos reemplazar fondos, quitar ciertos elementos, entonces en ese caso vamos a trabajar con las herramientas de selección, que serían predeterminadas. Tenemos herramientas de selección como rectángulo, elíptico, lazo, selección rápida, selección que nos permite también varita mágica, y entre otras que serían las selecciones inteligentes, ¿no? Selección de sujetos y selección de objetos. Eh, Adicional a esto, vamos a usar la transformación libre a partir de selecciones y también utilizaremos pluma, ya que también pluma nos permite poder hacer selección, ¿no? A partir de un dibujo, y en este caso serían los puntos de ancla. Y en la siguiente sesión estaremos complementando estas herramientas con las herramientas de formas, ¿no? Que son vectores o tipo vectores, y en ese caso también trabajar con pluma. Vamos a utilizar el borrador, filtros principales, y haremos una composición al finalizar, ¿no? Con nuestros recursos del día de hoy. Entonces, en esta sesión, lo que voy a reforzar es el tema de pincel para poder empezar. Pincel, pero relacionado con máscara, ¿no? Porque el tema de las selecciones justamente se trabaja mucho con pincel, ¿no? Se trabaja, ¿por qué? Porque la mayoría de herramientas de Photoshop de por sí ya vienen con esa configuración. Entonces por ejemplo, voy a crear un nuevo documento, ya así un documento nada más digital. Voy a utilizar este documento en horizontal y vamos a crear. Ya, en este caso, si por ejemplo coloco un recurso, ya voy a colocar una imagen. Vamos a colocar nuestro recurso de hoy. Vamos a utilizar esta imagen. Aquí está todo lo que vamos a utilizar el día de hoy. Y voy a añadir este elemento y vamos a escalar. Pueden ver que esta imagen que acabo de colocar, ¿no? Si nosotros usamos el zoom, acercamos al máximo, ya les había indicado que lo que estamos viendo son los píxeles, ¿no? O sea, así está compuesto nuestra imagen. Y si nosotros hacemos una selección, habíamos visto la herramienta parche, ¿no? Que nos permite editar, podíamos abarcar un área dibujando de esta manera. Al momento de soltar, esa selección va a cubrir píxeles completos, ¿eh? Entonces no va a pasar por la mitad, diagonal, redondeado, no, siempre va a ser de esa forma, ¿sí? Entonces eso viene a ser una selección. Y si yo tengo esta selección, pues ya puedo, no sé, cortar, eliminar, pintar, lo que necesite. Incluso hacer la máscara, ¿no? Entonces si, por ejemplo, vamos a alejarnos. Si yo quisiera quedarme solo con este elemento, entonces tendría que hacer una selección de este elemento, posteriormente enmascararlo. Por ejemplo, hay herramientas predeterminadas de selección que vendrían a ser estas de acá. Las herramientas de selección no es lo mismo que un dibujo, simplemente lo que hace es abarcar un área. Por ejemplo, marco rectangular, elíptico, fila y columna. En este caso vamos a utilizar rectangular, elíptico, vamos a utilizar todas estas opciones, salvo el de pincel. Vamos a enfocarnos en lazo, lazo poligonal, lazo magnético. Vamos a utilizar selección de objetos, selección rápida, varita mágica y, bueno, esas herramientas que nos permiten hacer la selección sobre todo. Entonces, en el caso de esta herramienta, marco rectangular, como ya su nombre lo dice, la selección que va a hacer es justamente rectangular. Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo libre, nada específico. Entonces hago clic, arrastro esta forma, así. Verán que la forma de la selección es rectangular, ¿no? Entonces suelto, digamos, hasta ahí, suelto mi selección y verán que se queda todo ese área marcado. Además, la línea discontinua, que ven ahí, está como parpadeando, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está indicando que ahora mismo ese área está en modo edición. Entonces, ¿qué va a pasar si yo cambio la herramienta mover?
Si yo cambio la herramienta mover y traslado esto, ¿no? Fíjense, primero vamos a venir a restaurar nuestras capas, vamos a restaurar todo, ya, aquí está. Este objeto que yo he colocado, ¿no? Recuerden la diferencia, si yo coloco un objeto, será objeto inteligente, entonces por más que yo haga una selección y cambie de herramienta, no puedo hacer nada porque voy a mover todo completo. Control D de selección. Vamos a sacar un duplicado de esta capa y a este duplicado lo que voy a hacer es rasterizar. ¿Ven aquí? Lo rasterizamos. Entonces, cuando un objeto está rasterizado, es decir, si yo abro directamente la imagen, está rasterizado. Tendría que sacar un duplicado o convertirlo en objeto inteligente ese mismo. Entonces, si yo voy a la herramienta selección, hago mi selección y ahora cambio la herramienta mover, es como que estuviera recortando esto, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de hacer la selección, digamos esto, estoy definiendo que voy a trabajar únicamente este área. ¿Ven? Entonces es como que lo está dividiendo, ¿ven? Miren, la selección lo está dividiendo. Repito, píxeles completos, nada de la mitad, diagonal, nada, completo. Entonces, pues con la herramienta mover, yo podría arrastrar esto si es lo que busco, podría enmascarar únicamente este área si es lo que busco, o incluso podría pintar únicamente este área, ¿no? Por ejemplo, creo una nueva capa, aquí, con este símbolo, creamos nuevas capas. Recuerden, tenemos máscara, capas de ajuste, capas de relleno, crear grupos de capas. Esto sería únicamente crear una capa nueva y esto nos permite eliminar capas. Recuerden que si se sitúan sobre cada icono, les va a mostrar el nombre, ¿no? Y este sería, pues, estilos, ¿no? Que vamos a ver el día de mañana, estilos, efectos. Entonces, si yo creo una nueva capa, mientras yo tengo una selección, ese área sigue en modo edición. Entonces, por más que yo cree una nueva capa, verán que no se deselecciona. Entonces, si yo creo una nueva capa y, por ejemplo, utilizo un color, vamos a utilizar un rojo, digamos, entonces vamos a la herramienta bote de pintura, nos acercamos por aquí a la herramienta bote de pintura, que se encuentra dentro de la opción de gradado. Eligen bote de pintura y lo que estoy indicándole es que quiero pintar con este color haciendo un clic. ¿Qué es lo que he pintado? ¿La imagen? No. He pintado esta capa nueva que se encuentra adelante porque he creado una capa adicional. Pero que he seleccionado previamente este área. Ahora, una vez ya hecho esto, ya puedo deseleccionar, ¿no? Ahora les había indicado, si no tienen esta barra que diga deseleccionar, van a ir al menú selección y deseleccionan. Pero acá el atajo pues ya está, sería control D. Eligen esta opción y ya está. Una vez que ya tengo deseleccionado, verán que puedo mover este objeto como un elemento aparte, pero que ha trabajado exactamente sobre ese área que yo he seleccionado. Entonces, pues de repente puedo cambiar el modo de fusión, ¿no? De repente puedo bajar la opacidad, no sé. Esto una vez hecho, yo puedo reutilizar nuevamente esta selección, esta capa, pero ya como selección. Entonces, por ejemplo, si yo presiono la tecla Control y hago clic sobre esta capa ¿no? del relleno que acabo de pintar, miren, se va a volver a cargar la selección. Entonces yo puedo ocultar esta capa, vuelvo a la imagen y nuevamente puedo trabajar sobre la imagen con ese área seleccionada. Entonces me sirven las selecciones, ¿no? De un área para volver a reutilizar, volver a trabajar. Por ejemplo, podría crear una máscara, por ende me va a enmascarar solo este área y todo lo demás quedará oculto, ¿no? Así, de esa manera. Y también, pues, si ya yo quiero empezar a recuperar parte de la imagen que se ha quedado enmascarada, utilizo la máscara, si fuera pincel, tendría que utilizar un pincel cambiando los ajustes de tamaño, dureza, ¿no? Y por ejemplo, si quiero hacer visible mayor área, tendría que utilizar el pincel en blanco, pintamos y recuperamos todo ese área. Porque bueno, estoy pintando con un pincel, ¿no? ¿Por qué? Porque el pincel blanco recupera, hace visible, y el pincel negro lo hace transparente o va a ir ocultando. Entonces, si yo ya no quiero utilizar la máscara, selecciono la máscara, elimino y me quedo nuevamente con mi imagen completa.
Entonces, las herramientas de selección nos permiten abarcar un área sobre el que queremos trabajar. Si yo solo quiero quedarme con este elemento, este objeto, ¿no?, que es como un mueble, entonces, un repostero, selecciono este área con esta herramienta porque por la forma, ¿no? Por la forma me parece que adecuada. Entonces, tranquilamente hago mi selección. Si quiero restar parte que me he pasado, de repente he seleccionado de más aquí en la esquina, por ejemplo, utilizo la opción de selección, pero sería con restar, ¿no? Esta opción me permite restar a la selección o de la selección que ya tengo. La segunda me permite añadir más selección y la primera me permite hacer selecciones únicas. Por último, esta de acá me permite hacer intersección. Todas estas opciones se utilizan mucho, ¿no? Pero va a depender, claro, del caso. También se puede desvanecer la selección o también se puede aplicar una máscara y editar antes de generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya tengo esta selección, pero me he pasado, entonces utilizo la opción menos. Si no quiero estar regresando aquí cada vez, puedo quedarme con esta opción, ¿no? Que es solamente para hacer una selección única. Pero de ahí presiono la tecla menos para restar y más para añadir. Entonces, por ejemplo, si yo presiono la tecla menos, en este caso ya tengo una selección. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero añadir selección? Pues va a deseleccionar la anterior, porque estoy utilizando la herramienta que me permite hacer selecciones únicas. Pero con esta segunda opción sí puedo añadir, ¿no? Por ejemplo, vamos a sumar este área, hago mi selección. Y si quiero restar, entonces utilizo acá nuevamente la misma herramienta, pero puedo utilizar menos también, como les digo, y resto lo que no necesito, ¿no? Resto. Entonces, puedo utilizar esta opción, ¿eh?, para ir mejorando mi selección. No estoy utilizando las herramientas de selección esencial, ¿no?, y aparte que son predeterminadas. Por acá también, igual, siempre trabajen con el zoom, se acercan, van viendo por ahí de cerca, ¿no? Van quitando lo que está de más. Y si por ahí me he pasado, ¿no? Entonces puedo también, o que las esquinas, pues me quedan de repente acá en punta, ¿no?, en ángulo, y yo quiero que quede redondeada, entonces vamos a la opción de selección, y en selección modificamos. Por ejemplo, si yo redondeo, no es que me va a redondear toda la selección, sino estas esquinas. Por ejemplo, vamos a redondear unos 25 píxeles, ¿no?, exagerando, y vamos a darle a aceptar, y verán cómo se ha redondeado esta esquina, es decir, todos los vértices, ¿no? Control Z. Pero no quiero mucho, entonces le vamos a dar solamente en modificar, no desvanecer, sino redondear unos 5 píxeles, y ya está, ¿no? Eso es suficiente. Entonces verán que ya más o menos me va quedando mi selección. Venimos por acá. Y ahora ya podemos hacer nuestra máscara, ¿sí? Hacemos nuestra máscara aquí, le vamos a dar a este icono máscara y nos queda de esta manera. Como es una mesa, las mesas siempre tienen el fondo blanco, ¿no? Este fondo blanco que acá arriba lo podemos cambiar. Por defecto viene blanco, pero acá podemos modificarlo a transparente. Y no es que estoy haciendo, o sea, mi imagen transparente, solo que ese es el fondo de mi mesa. Entonces pueden ver que ya queda sin nada en la parte posterior, ¿no? También, si quiero restar esto de acá, claro, ya no es una selección ahorita porque ya está enmascarado, ¿no? Pero entonces selecciono la máscara, podría utilizar un pincel, que es una de las tantas formas. Con X invertimos para traer color frontal negro y pintamos lo que no necesitamos. Pero claro que pintando no va a ser tan exacto, ¿no? Entonces puedo presionar la tecla Shift al momento de pintar a un lado, vuelvo al otro lado y me va a hacer un pintado derechito, o sea, en ese mismo eje. Entonces ya me quedé únicamente con este área. Si nosotros vamos a esta opción que ya vimos, que sería capas de ajuste, verán que puedo añadir al inicio en este primer bloque un relleno, ¿no? Por ejemplo, un relleno degradado, elijo degradado, y acá utilizo pues uno predeterminado de la biblioteca. Por ejemplo, voy a utilizar pasteles, que están por aquí. Estos son naranjas, pasteles. Y voy a utilizar este de acá. Acá le damos OK y arrastro esta capa debajo, ¿no? Porque obviamente que el objeto ya está enmascarado, entonces ya no tiene nada de fondo.
Sin embargo, cuando hacemos una máscara, o sea, una selección y enmascaro, directamente, lo único que hice para modificar es redondear. Pero si me acerco, vamos a ver que la máscara lo que ha hecho es como un corte bastante definido. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a quedar así como cortado con una tijera, ¿no? Así bien marcado, como un cúter. Entonces no se va a ver un poquito suavizado, un poco de que difuminado para que se pueda mezclar con el fondo. Por ende, lo que tenemos que hacer en ese caso, hay, por ejemplo, una de las opciones es que la misma máscara, si ustedes seleccionan máscara, fíjense, y acá hay un tema muy importante. Si se dan cuenta, cuando yo selecciono esta miniatura, ¿no? Y paso incluso por ahí dice miniatura de capa, pero si paso por acá dice miniatura de máscara, entonces no es lo mismo. Si yo selecciono esta miniatura, mis opciones cambian acá en propiedades, porque me está indicando el ángulo de rotación, la posición en el eje XY, el ancho por alto, cuánto mide, puedo alinear, todo. Pero si yo selecciono la máscara, cambian las propiedades, porque ahora me está dando propiedades de máscara. Entonces, por ejemplo, yo puedo desvanecer la máscara desde acá. Puedo desvanecer la máscara, desvanezco, y fíjense cómo el borde se está suavizando. Si yo sigo desvaneciendo más, ¿no? Más, pero ¿qué es lo que está pasando? Miren, al desvanecer esa máscara, está haciendo que ese borde vuelva a mostrarnos parte del fondo. Por eso es que si ven acá arriba, ya se está viendo parte, ¿no? de ese objeto que está en la parte superior, que es como un reloj. Acá ya se está viendo parte de la pared. Entonces puede ser que no nos ayude mucho esto, ¿no? O sea, hay situaciones en las que sí nos puede ayudar cuando el fondo quizás uniforme, un color uniforme o algo por el estilo. Entonces acá no me favorece usar este desvanecimiento, ¿no? Pues sí, como les digo, sí se puede usar en distintas ocasiones. Otro que podría ser es, ya que tengo acá abajo el original, control J, lo duplico, lo coloco acá arriba, y esto ya no lo voy a usar, pero sí la máscara. ¿Cómo hacemos? Pues lo mismo que hice con el objeto que había rellenado, ¿no? ¿Qué hacemos? Control clic sobre la máscara y fíjense que se ha cargado nuevamente la selección. Entonces esto ya no lo voy a utilizar, lo oculto y vuelvo a habilitar la otra imagen que se encuentra debajo que está completa. Por acá me he dado cuenta que hice una selección que tiene ahí como un desnivel. Entonces voy a volver a utilizar la herramienta selección y voy a restar. ¿No? Voy a restar por acá, así, de esta manera, para que esté completa mi selección. Vamos a acercarnos. Hasta ahí, hacemos la selección. Más o menos ahí. Que abarque un píxel. Ahí exactamente. O desde arriba, ¿no? Ya está. Y ahora, una vez que ya tengo mi selección, ¿qué hacemos? Vamos a ir a selección. Y dentro de modificar no solo hay redondear. Hay expandir, contraer, desvanecer. Por ejemplo, ¿qué hace expandir? Del área que ya tengo seleccionado, yo le puedo decir que quiero expandir hacia afuera unos 10 píxeles, 5 píxeles, 20 píxeles, lo que necesite. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo expandimos 10 píxeles y verán que esa selección se va hacia el exterior, corre 10 píxeles al exterior respecto al objeto que tengo seleccionado todo el área. Abajo no, porque está al límite, ¿no? Pero por los otros lados sí. Control Z, si no quiero ello, quiero contraer, sería lo contrario, pues ya no es hacia el exterior, ahora es hacia el interior. Por ejemplo, coloco 10 y miren, mi selección se fue al interior. Control Z, en este caso no quiero ninguno de ellos, pero sí quiero desvanecer. Entonces, ¿cuánto voy a desvanecer? Le vamos a dar solamente uno. Puede ser uno, puede ser dos. Más no, porque ya nos va a cortar mucho parte del elemento. ¿No? Entonces puede ser uno, dos, y eso también depende del tamaño del objeto, tamaño de la imagen, más que nada. Entonces le damos a aceptar. Ahorita no se ve nada, pero cuando hago la máscara, ahora sí. Fíjense cómo ha quedado ahora mi selección. Si me acerco bastante al borde, ¿no? Me ha hecho como un ligero desvanecimiento. Y eso permite que se mezcle con el fondo. Entonces ya no se va a ver como que estuviera pegado, ¿no? Así, como un collage. De pronto ya eso nos ayuda a que el borde de mi selección ya sea un poco más disimulado. Entonces no he tenido que utilizar esta opción, ¿no? Pero bueno, en otros casos sí se pueden utilizar esto. De esta manera ya puedo utilizar, aquí he utilizado un fondo,
relleno degradado, pero puedo utilizar cualquier otra imagen que ya yo tenga para reemplazar. Y de no ser el caso, ¿no? Supongamos que no quiero eliminar esto, quiero más bien eliminar, o más bien no quiero hacer transparente, quitar el fondo, ¿no? Al revés, más bien quiero eliminar este objeto. Puedo nuevamente reutilizar esta misma selección. Control, clic sobre la máscara, nuevamente ocultamos, y además, control D, primero voy a deseleccionar. Recuerden que acá yo tengo mi objeto, ¿no? Completo, que es el original, lo duplico, lo coloco acá. Puede estar arriba, abajo, no importa, porque una selección no tiene nada que ver con el orden de las capas. Por ejemplo, este objeto puede estar aquí abajo, ¿ya? Y este que está completo lo acabo de poner delante, ¿eh? Por eso se ve completo. Entonces, por ejemplo, voy a mi capa que se encuentra en la parte inferior, control clic, cargo la selección, oculto y vuelvo a esta capa que se encuentra completa, pero antes de hacer mi máscara, vamos a ir a selección nuevamente y vamos a invertir. ¿Cómo es? Shift Control I. Shift Control I me permite invertir la selección, ¿no? Es decir, de este área que tengo ahorita seleccionado hacia afuera, es decir, todo el fondo. Entonces invertimos y ahora creamos la máscara. Ahora ya no quedó ese área, ahora solo nos ha quedado todo el fondo y ese área no. Sin embargo, nos ha quedado, ¿no? Como bordes. ¿Por qué? Porque recuerden que yo había desvanecido. Entonces, antes de hacer ello, vamos a ir a selección, modificar. Y por ejemplo, podemos expandir unos 4 píxeles, ¿no? O más bien en este caso sería contraer, ¿no? Porque está invertido. Entonces vamos a decirle modificar, contraer 5. Ahí está. Y miren, se va un poquito hacia afuera. Entonces ya puedo hacer mi máscara y ya no me va a quedar nada de ese área. Entonces, puedo quedarme bien con el fondo, puedo quedarme bien con el objeto seleccionado previamente, pero siempre hacemos nuestra selección. Siempre verifiquen las opciones de modificar, ¿no? Porque siempre nos va a dar alternativas. Y si cuentan con la barra de tareas contextuales, aquí también encuentran esas opciones. Recuerden, aquí las opciones se van a habilitar en función a la herramienta que ustedes estén utilizando, ¿no? Por ejemplo, si yo no estoy utilizando selección, entonces acá no me sale ninguna opción de seleccionar, modificar, ni nada de ello, ni máscara. Pero cuando ya cargo una selección, ya voy a hacer visible nuevamente la imagen, control J, saco otra copia. Por ejemplo, hago mi selección nuevamente. ¿Ya? Entonces, ahora sí, verán que acá ya tengo la opción de hacer relleno generativo, de quitar todo este objeto, de deseleccionar, de aplicar capas de ajuste, máscara. Y esto viene a ser este icono que ven aquí, como una doble flecha. Esto me permite, ¿no?, invertir. Fíjense, vuelvo a invertir, invertir. Miren ahí la selección cómo cambia. Se va hacia afuera y hacia el interior. También puedo utilizar esta manito con un pincel que justamente es hacer modificación de mi selección. Como verán, ahí está contraer, desvanecer, expandir, redondear. O sea, está prácticamente todo lo que vemos, pues, ¿no? Tanto en capas como en mismo selección. Entonces, cuando hago una selección, además, fíjense, voy a ocultar todas las otras capas que tengo por acá y me quedo únicamente con esta capa. Si yo tengo una selección, y esto aplica para todo en realidad, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con selecciones. Por ejemplo, yo presiono Control J. ¿Qué va a pasar? Que he sacado un duplicado de ese área. Fíjense, voy a ocultar la capa completa, la original. ¿Y qué hice? He sacado una copia únicamente de ese área. ¿Qué quiere decir? Que esto es un duplicado del área seleccionada. No está enmascarado. Por ende, esto no tiene máscara. Esto puede ser casos prácticos donde no necesito la máscara, quiero tener el objeto solo. Entonces, miren, ya saqué un duplicado únicamente del área seleccionada previamente, ¿no? Entonces no tiene máscara. O sea que si yo quiero recuperar algo de acá, no se puede porque simplemente lo he duplicado. Entonces, siempre hay casos. Así que esa sería la forma de sacar un duplicado. Además, fíjense que también hay esta opción dentro del menú contextual. Por ejemplo, hago mi selección y además, no, fíjense que acá tienen que estar con la herramienta que están trabajando. No pueden estar con la herramienta mover porque no me va a dar opciones, ¿no? Clic derecho, no hay ninguna opción. Pero si voy a la herramienta con la que estoy trabajando, que es selección,
y le damos un clic derecho, ¿no? Vamos a alejarnos un poco, selección, a la herramienta selección, clic derecho. Ahora sí tengo todas las opciones dentro del menú contextual que están relacionadas a esta herramienta. Verán, incluso tengo de seleccionar, seleccionar inverso, desvanecer. O sea, tengo también varias opciones que encontramos tanto en el menú como en la barra de tareas contextuales. E incluso desde acá también puedo guardar como selección, puedo hacer un trazado de trabajo. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque a partir de selecciones vamos a hacer trazados y colocar textos, por ejemplo, ¿no? Capa vía copiar. ¿Qué es capa vía copiar? Capa vía copiar es sacar una copia del área que tengo seleccionado. O sea, control J, nada más. Por ejemplo, le damos un clic y ya está. Miren, me llevó a otra capa nueva, pero únicamente ese objeto. ¿Listo? Entonces, repito, si ustedes están, repito, en la herramienta selección, pero tienen el área seleccionada, van a acceder a este menú contextual. Pero si ya ya he deseleccionado, ya no puedo hacer. O sea, accedo, pero a otro menú, no al menú de selección. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a esta herramienta de selección. Pero además, si nosotros queremos aplicar acá el relleno generativo, ¿ya? Relleno generativo, ya tengo acá mi selección, ¿no? La que he trabajado por acá. Esto. Entonces, esto está con el borde un poco difuminado, ¿no? Ven, ahí está un poquito difuminado. Entonces, acá hago mi selección de este área primero, control clic, y lo invertimos. ¿Para qué? Porque cuando yo tengo un área seleccionada, ya no es este, miren, porque lo he invertido, entonces ahorita tengo seleccionado todo el fondo, que está vacío prácticamente. Pero yo voy a crear una capa nueva donde quiero añadir un relleno generativo. O incluso no es necesario crear la capa, pero sí la selección. ¿Ya? Entonces yo creo la capa porque sé dónde quiero colocar ese relleno generativo, pero si no, incluso no lo creo, porque igual el relleno generativo se añade en una capa adicional. Entonces, aquí le vamos a dar a la opción relleno generativo, colocamos la descripción, ¿no? Por ejemplo, acá voy a poner ¿ya? Entonces, tratar de colocar todos los detalles posibles, le damos generar. ¿Y dónde va a generar? En el área que tengo ahorita cargado la selección, ¿no? O sea, que aquí no fuera, en todo este área. Y no tiene nada que ver el fondo que tiene ahorita, ¿ya? O sea, eso es lo de menos, porque obviamente esto se está añadiendo en una capa aparte. Entonces, acá vamos a venir y ya tengo las opciones, ¿no? Por ejemplo, este de acá me parece el más acertado, este de acá no, este de acá sí. Entonces, miren, eso sería relleno generativo. ¿Y qué es lo que he hecho? He interpretado el área de selección que yo tenía, ¿no? Con los prompts que le di, acá en una capa adicional. Si oculto, ahí tengo mi selección sola, y ahí tengo, pues, ¿no? Con la imagen generada. Ahora, adicional a esto, bueno, eso no lo consideré en el tema porque es una actualización reciente, de hace unos días, que te permite uniformizar. O sea, por ejemplo, ahorita estoy usando relleno generativo, ¿no? Pero si yo tengo una foto que quiero ya desde reemplazar en este área, lo puedo uniformizar con este objeto. ¿En qué sentido? En el tema de, por ejemplo, tonalidades, tono, iluminación, para que al final parezca uno solo, ¿no? Entonces también está excelente esa opción nueva que trae Photoshop. Entonces, sin embargo, si no tengo, pues no, ya tendría que utilizar solamente máscaras para utilizar imágenes y bueno, claro, pues hacer montaje, ¿no? Utilizar otra imagen detrás y simplemente con las capas de ajuste ir uniformizando los niveles, el brillo, el contraste y todo ello. ¿Sí? Entonces, eso sería con respecto a la herramienta selección rectangular. Pero esos conceptos, ¿no? Se han enfocado acá con lo que vendría a ser selección marco rectangular, porque de ahí lo que viene
marco elíptico, es casi igual. O sea, ¿qué es lo que cambia? La forma, ¿no? Lo que cambia es la forma, pero de ahí todo es igual. Entonces vamos a abrir una nueva imagen. Por ejemplo, esta imagen. Y bueno, yo siempre saco copias con control J, ¿no? Por si ahí hay algo que, por ejemplo, siempre vamos a necesitar el original, ¿no? Entonces saco copia, puedo sacar otra copia. Siempre sacamos copias, pero ocultamos los de la parte inferior si es que solo voy a trabajar con este, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me quedo con este objeto. Vamos a ir a la herramienta marco elíptico y hago mi selección. Pero, claro, cuando yo hago una selección, tiene una forma ya establecida en este caso, porque estoy usando elíptico, pero si yo no presiono nada, solo hago clic y arrastro, verán que hago un dibujo elíptico, pero si yo presiono Shift, ahora ya tiene proporción. Suelto Shift, es una elipse, pero sin proporción. Es decir, forma libre, ¿no? Y si presiono Shift, ahora guarda proporción. Quiere decir alto por ancho igual. Entonces, eso me puede ayudar, pues, ¿no? Dependiendo del objeto que quieras seleccionar. Entonces, supongamos que yo quiero seleccionar todo este área, pero no para recortar o quitar el fondo, no, sino porque quiero cambiar de color. Entonces, fíjense, hice mi selección, pero si no me quedó bien, no cuadró bien, no encajó bien, acá la diferencia es que si utilizamos la opción más o menos, digamos, quiero restar esto que me he pasado, con la opción de menos, no voy a restar con esa forma, ¿no? O sea, voy a seguir restando, pero así. Miren, como una elipse. Entonces, imagínense hacer esto, me va a quedar como masticado ahí. Entonces, lo que podemos hacer, uno, podemos trabajar ya directamente con la máscara. Otro, podemos rellenar y encajar, ¿no? Que, por ejemplo, sería así, ¿no? Digamos que yo tengo mi selección, creo una capa, vamos al bote de pintura y lo relleno. Listo, entonces una vez que ya tengo, deselecciono y bajo la opacidad para encajar, ¿no? En mi objeto que tengo ahí debajo. ¿Para qué? Para luego volver a seleccionar. Nada más y ya tengo mi selección exacta, pues, ¿no? Más o menos ahí. Si quiero deformar una selección, presiono Control sobre el punto de referencia. Si quiero deformar, ¿no? Por ejemplo, acá no necesito deformar. Acá quiero que quede tal cual. Ahí. Entonces, miren, una vez que ya me quedó más o menos adaptado, presiono Control Clic y oculto porque ya no necesito. Entonces ahora sí voy a la imagen, a la capa de la imagen y ya puedo trabajar. Ahora depende qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, yo quiero cambiar de color. Entonces aplico una capa de ajuste. Fíjense que tengo una selección. Entonces cuando yo creo una capa de ajuste, va a trabajar únicamente en este área, porque es el área que tengo seleccionado. Entonces es como una máscara. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que va a enmascarar únicamente este área, pero aplicando la capa de ajuste que yo haya seleccionado. Digamos que en este caso quiero cambiar de color. Entonces, creo mi capa de ajuste manteniendo seleccionado el área. Por ejemplo, tono, saturación. Acá están sus propiedades, ¿no? Y empiezo a cambiar de color. Y quiero que sea más saturado, subo hacia la derecha. Menos saturado, lo bajamos hacia la izquierda. Si lo desaturo totalmente, ya es grises, ¿no? Entonces, muy saturado y después bastante, ¿no? Bastante colorido. Entonces, eso vendría a ser. Fíjense qué ha pasado acá. Fíjense qué ha pasado en las capas. Que nos ha generado en la parte superior una capa de ajuste, pero que no recae sobre todo el área de la foto. Únicamente recae aquí. Este elipse blanco que está ahorita mismo pintado de blanco. Entonces, las selecciones nos sirven para hacer máscaras, en este caso, ¿no? O sea, recortar áreas, ocultar áreas, pero también nos sirve para poder hacer máscaras con capas de ajuste. ¿Ya? Entonces, no he tenido que eliminar nada, ¿no? Simplemente he cambiado el color en este caso. Otra de las formas también sería la siguiente. Voy a ocultar esta capa
y voy a dibujar nuevamente mi selección. Y claro, miren, si yo tengo una selección cualquiera de las formas que sean, ya sea rectangular, elíptico, van a ver que una vez que yo hago mi selección y yo quiero modificar como si fuera esto un objeto, o sea, si fuera una forma, mejor dicho, y cambio la herramienta mover, ¿qué va a pasar? Voy a modificar esto que tengo seleccionado, así que no sirve cambiar una selección a la herramienta mover. ¿Por qué? Lo va a reconocer como que estoy queriendo modificar este área seleccionada. Entonces, no es que pueda seleccionar, o más bien modificar mi selección, ¿no? Como si fuera un objeto relleno. ¿Por qué? Porque el área seleccionada ya abarcó este área, entonces si yo muevo, va a mover todo ese área. No es que pueda modificar la selección por sí sola. Por eso tiene sus opciones de añadir, restar, ¿no? Entonces, si yo hago mi selección de esta forma, por ejemplo, que ahorita acabo de trabajar, ¿no? Puedo utilizar, ¿no? Puedo utilizar acá una máscara para, esto es el objeto, enmascaramos y nos queda de esta manera. Pero esta máscara que acabo de hacer está enlazada. ¿Saben? Fíjense acá, hay una cadenita. Quiere decir que está enlazado. Si yo le doy un clic, se desenlaza. ¿Qué quiere decir eso? Enlazado es porque tanto la máscara como el objeto se mueven juntos, ¿no? Entonces, si yo lo desenlazo, fíjense, si yo hago clic ahora aquí, únicamente hago clic en la imagen, la miniatura del objeto, van a ver que es lo único que se mueve. ¿Ven? Y si hago clic aquí, ¿qué es lo que voy a mover? La máscara únicamente. Por ende, van a ver que la máscara ahorita ya tiene sus controladores. Entonces, con ese controlador de transformación, ya yo puedo escalar y adaptarlo pues al tamaño del objeto que quiero enmascarar. Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que ya está enmascarado el objeto, ¿no? Entonces, si yo solo quiero cambiar de color, nada más lo cargamos como selección y aplicamos nuevamente la capa, ¿no? Entonces, miren, ya está. Lo vuelvo cuando está enlazado, ¿qué pasa? Que se mueve todo a la vez, tanto el contenido como la máscara. Entonces, control clic, cargo la selección y como tengo abajo mi copia, ya puedo generar mi capa de ajuste, ¿no? Acá, recuerden, esto es para cambiar color, ¿no? Por ejemplo, ahí, desaturo un poquito y ya está. ¿Listo? Entonces, ahí aplicamos capas de ajuste, ¿no? Para cambiar el color. Otro sería, me quedo con este de acá. Otro, vamos a ir a colocar otra imagen. Voy a utilizar esto y lo voy a dejar aquí en la parte frontal. Delante, ahí me voy a la otra capa. Selecciono. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es ocultar momentáneamente y me voy a situar aquí. Este objeto, bueno, este celular de por sí tiene la pantalla negra, está como apagado, ¿no? Pero no hay ningún brillo, no hay nada. Está negro, negro y nada más. Entonces, puedo utilizar cuando quiero hacer este tipo de selecciones, no voy a usar rectangular, porque la herramienta marco rectangular aquí no me ayuda, ¿no? Salvo hago un relleno y luego lo rote, lo gire y encaje. Pero acá podría utilizar mucho más práctico la otra herramienta de selección, que sería selección rápida o varita mágica. Varita mágica trabaja en función a la tolerancia, ¿no? Y es la cantidad de colores, ¿no? Y en este caso, pues es negro, nada más. La tolerancia por defecto acá lo van a encontrar en 35, aquí arriba. Ahí dice tolerancia. Pero si utilizo la herramienta varita, selección rápida va a trabajar como un pincel. Miren, acá pueden ver el tamaño, la dureza, el espaciado. Esto vendría a ser la configuración de la herramienta selección rápida. Puedo añadir, puedo restar, ¿no? Podemos cambiar el tamaño. Y en este caso, si yo crezco el tamaño de mi pincel, paso por acá y le damos un clic, ya me hizo la selección de todo el área, ¿no? Pero claro, si nos acercamos bastante, van a ver que al menos acá en las esquinas no ha seleccionado completo. Entonces, si yo quiero seguir utilizando esta herramienta, tendría que bajar el tamaño del pincel, lo más pequeño posible.
Más o menos ahí le damos clic y sigo seleccionando todo este área, ¿no? Y va, claro, a tomar en referencia píxeles que son de esa misma tonalidad. Entonces ya tengo casi una selección completa, ¿no? Otro, control D, deselecciono. Otro sería utilizar varita mágica, mucho más rápido. Pero subimos la tolerancia. Por ejemplo, lo subo a unos 60. Ya, le damos un clic y ya está. Ya tengo la selección. Mucho más exacto. ¿Ven? Entonces, pues, siempre hay que analizar, ¿no? Las imágenes y ver qué tipo de selección podemos utilizar. Entonces, supongamos que yo hice una selección para colocar dentro de ese área una imagen. Entonces, acá tengo la imagen, recuerden que lo he ocultado. Entonces, como ya tengo la selección y acá tengo la capa de la imagen, pero está oculto, lo hago visible. Ahí está. Y ahí pueden ver la selección. Y ahora lo enmascaramos. Pero, ¿qué va a pasar? Lo que les mencioné, que está enlazado. Entonces, si yo quiero rotar la foto únicamente, voy a rotar todo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo desenlazo, abriendo el candadito, o en este caso la cadenita, ¿no? Selecciono únicamente la foto y rotamos. Ya está. Luego, escalamos con Shift, para no deformar, no distorsionar ni deformar. Rotamos con los controladores, ¿no? Más o menos ahí. Y le damos Enter. Y nuevamente lo vuelvo a enlazar. ¿Por qué? Porque si de casualidad por ahí muevo únicamente la máscara, ya se descuadró. Si muevo únicamente el contenido, también. Entonces siempre enlazado. Por defecto ya está enlazado, ¿no? Entonces, de esa manera aplicamos, ¿no? Con la herramienta selección rápida y varita, ¿no? Que serían esos dos. Sí, entonces hasta aquí. A ver, voy a activar el chat. Si hay alguna consulta, activo el chat. ¿Hasta aquí quedó todo claro? Ya, ok. Ujú. Lo del celular. Bueno, lo que hice es utilizar primero la herramienta selección rápida, pero luego me quedé con varita, ¿no? Porque es mucho más exacto cuando se trata de colores, colores enteros sobre todo. A ver, voy a volver por acá. Ajá, voy a ocultar esto. Entonces lo que hice primero es colocar la imagen, ¿no? Y esto lo dejo delante, lo oculto. Puede estar directamente sobre la capa o puede estar en otra capa que no necesariamente esté directamente en la parte frontal o superior, ¿no? Pero de preferencia tiene que estar arriba. Luego, aquí he utilizado varita por la tolerancia, ¿no? Un clic, ya se selecciona todo. Y ahora pues utilizo máscara, ¿no? Como ya tengo la selección, habilito mi imagen que tengo en la parte frontal y lo enmascaramos aquí con máscara. Pero les decía que siempre fíjense acá en la cadenita que lo que hace es enlazar, es como si lo estuviera bloqueando, ¿no? Entonces, si yo lo abro con un clic, ya puedo rotar. Si selecciono el contenido, esto es lo que voy a rotar. Así, desde estos controladores, ¿no? Este marco que ven con unos cuadraditos blancos son los puntos de referencia que te permiten hacer la transformación. ¿Listo? Entonces, más o menos ahí. Una vez que ya está, presiono Enter para probar ese cambio y luego lo bloqueamos nuevamente la cadenita. Listo. Entonces, pues ahí tengo, ¿no? La imagen enmascarada en una nueva capa. Ahora vamos a ir a otra imagen. En este caso vamos a utilizar las otras herramientas que serían lazo. Miren, saco mis duplicados como siempre. Vengo por acá y voy a utilizar el lazo. Dentro de estas opciones de lazo, hay varias, ¿no? Lazo poligonal, lazo magnético y pincel de selección.
El lazo es muy interesante porque te permite hacer una selección libre, totalmente libre. Entonces, si yo quiero seleccionar algo con la forma rectangular, no me sirve. Si quiero seleccionar forma elíptica, no me sirve. ¿Por qué? Porque estamos hablando de formas libre. Entonces, lazo te permite hacer en forma de dibujo, ¿ven? Libremente. Nuevamente, control D. Si yo hice mal mi selección, me pasé, digamos, mucho, solo quería seleccionar este diente de acá. Entonces, o bien lo vuelvo a seleccionar, ¿no? Control D y de nuevo. Así, de nuevo. Y si no me he pasado, ya no utilizo nuevamente, pues no voy a pasarme deseleccionando cada vez. Entonces, puedo empezar a deseleccionar, pero restando más bien, ¿no? Restamos acá. Por ejemplo, restamos acá, restamos por acá, restamos lo que de repente nos hemos pasado de más. Aquí sobre todo, ¿no? Ahí voy a mantener todo su sombra, toda la sombra. Y una vez que presiono Control J, ¿qué es lo que hacíamos? Sacaba copia de esa selección. Entonces, si lo muevo, ahí tengo la nueva imagen. Pero claro, he sacado una selección, una copia con todo el área. Es decir, si oculto esto, está con todo, ¿eh? Entonces no he sacado solamente copia del diente de ajo únicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo la herramienta varita, acá se me va a dificultar mucho. ¿Por qué? Por la tonalidad, ¿no? O sea, miren, hay mucha variación. Entonces, le damos un clic, ¿qué va a pasar? Me va a seleccionar de otras áreas también. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre usar varita o selección rápida. Porque selección rápida, sí, o sea, puedo cambiar el tamaño del pincel, nada más del área que quiero cubrir. Le damos un clic, arrastro y ya me hizo la selección. Pues no me va a quedar perfecto, ¿no? Miren, no me queda perfecto. Pero de repente ahí puedo utilizar lazo. Con lazo puedo añadir este área, fíjense, así, dibujo el área. Ahora, si yo estoy utilizando una tableta gráfica, una pantalla gráfica, mucho mejor, ¿no? Porque es como si estuviera trabajando a mano alzada. Con el mouse, claro que de repente un poco se les va a dificultar, ¿no? Pero, control D. Acá lo que voy a hacer es simplemente hacer mi selección con lazo, de esta manera, incluyendo toda la sombra, y con control J lo duplico. Pero lo arrastro por acá y lo vamos a rotar. Ahora, para que coincida, ¿no? Para que coincida con ese fondo, porque acá se ve como un corte, entonces hago una máscara únicamente a este objeto y utilizo un pincel, pero el pincel con una dureza de 0, el tamaño lo subimos, un poco más, y empezamos a pintar por acá. Miren, el pincel no puede estar en la dureza 100 para estos casos. ¿Por qué? Porque si hago esto, miren, se va a ver como un corte. Entonces, de preferencia, bajo al 100, al 0, la dureza. Cambio el tamaño del pincel más grande para que se suavice mucho más el borde. ¿Ven? Es mucho más disimulado, ¿no? Igual por acá. Y tener cuidado de acercarse mucho al objeto, porque si me acerco mucho, miren, ya lo hago transparente todo el borde. Entonces, pues ahí es, ¿no? Medir cómo nos va quedando el borde. Entonces, ya está ahora sí enmascarado. Fíjense, si yo oculto esto, van a ver que esto, la máscara y el pincel me ayudó a difuminar todo ese borde, que se ha hecho medio transparente, ¿no? Entonces ya es más disimulado. Saco duplicado, lo puedo rotar. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que estoy sacando por separado, ¿no? Alt, duplico, puedo rotar un poco más, escalar. Entonces, por separado puedo colocar libremente donde guste, ¿no? Eso es lo bueno de hacer que las o los objetos seleccionados tengan su propia capa, ¿no? Sean independientes. Ya está. También puedo venir a este objeto que se encuentra acá. Hago mi selección, sigo con lazo, dibujo con toda su sombra, incluyendo toda su sombra. Dibujo así. Y ahorita estoy con el mouse, ojo, estoy con el mouse nada más. Entonces, yo cuando tengo que trabajar con pinceles sí utilizo pantalla gráfica, ¿no? O tableta, cualquiera de los dos, porque con mouse no me ayuda. Pero en este caso, para este tipo de selecciones sí, puedes trabajar con el mouse tranquilamente. Nos vamos a selección
o bueno, en este caso sería edición, porque lo que quiero hacer es reemplazar. Entonces yo quiero reemplazar todo este área, quiero limpiarlo y quiero que quede la textura del fondo así como está aquí, ¿no? Entonces lo que hacemos es ir a edición, vamos a ir a rellenar el atajo Shift F5 y acá utilizamos la opción de según contenido, porque según el contenido es lo que quiero reemplazar. Le damos OK y ya nos ha limpiado ese área. Pero no se olviden que hay que deseleccionar, ¿no? Porque si yo no lo deselecciono y cambio la herramienta a mover, voy a quitar esto, ¿sí? Entonces, deselección, control D, deselección. Entonces, fíjense, acá abajo tengo el original y aquí delante tengo la copia con las otras capas individuales. Además, si yo quisiera, puedo seleccionar todas estas capas, ¿no? Así, aquí. Selecciono uno primero, que es este fondo. Luego selecciono con Shift este primero. Y todos los que siguen se van a seleccionar. Control G, recuerdan que agrupábamos capas, ¿no? Entonces ya tengo un grupo de capas. Pero si yo quiero que no sea un grupo, ¿por qué? Porque muchas veces cuando uno agrupa, ¿ya? Y me dicen, profesora, pero ya lo agrupé y cuando quiero mover, se sigue moviendo por separado. ¿Qué pasa? Que cuando es un grupo, igual contiene sus capas por separado, no se han mezclado, solamente que los ha agrupado en una carpetita. Pero si yo quiero moverlo todo como grupo, tendría que venir acá arriba a la opción de mover, pues no, o sea, estoy con la herramienta mover. Entonces acá, ¿qué hice? Selección automática de capas, no de grupo. Entonces, si yo quiero moverlo todo ese grupo de capa, le digo grupo. Y ahora sí, cuando quiero mover únicamente toda esta carpeta, todo este grupo, ya puedo mover completamente toda esa carpeta como si fuera uno solo. Pero ojo que es un grupo, ¿ya? No están combinados. Entonces, si yo quiero combinarlo, ¿qué hago? Todo este grupo lo duplico. Clic derecho, duplicar grupo. Ya está. Pero acá, ¿no? Control J, ahí tengo mi grupo. Esto lo voy a ocultar porque vamos a suponer que quiero editarlo, ¿no? Oculto. Y a esta copia, sí, lo vamos a combinar. Clic derecho, combinar. Control E. Y ya está. Entonces, miren, ahí ya tengo como si fuera una sola capa, ¿no? Verán acá ya no figura como grupo. Ahora es una sola capa. Pero debajo sí tengo el grupo todavía ahí, por si acaso, entonces con todas sus respectivas capas, pero oculto. Entonces, estos ojitos, recuerden que nos ayudan a dar visibilidad o quitar visibilidad, ¿no? Y de esa manera podemos visualizar nuestras capas con las que estamos trabajando. Ahora vamos a abrir otro caso y en este caso sería, pues, ¿no? La herramienta lazo, pero poligonal. Como bien lo dice su nombre, lazo poligonal. Nos permite hacer selecciones, pero de formas que tienen únicamente lados, ¿no? Por eso es lazo poligonal. No puedo hacer selección de elementos circulares, nada que tenga curvas, pero sí objetos que tengan vértices. Por eso, cada herramienta tiene su función, ¿no? Entonces, no todo me va a servir con el mismo objetivo, ¿ya? O bueno, el objetivo sería hacer una selección, pero para crear máscara, para quitar el fondo, ¿no? O sea, utilizando máscara. Pero no todas las imágenes son iguales, pues. Si yo quiero quitar el fondo de una persona, digamos, es mucho más complejo, ¿no? Porque no es ni rectangular, ni es un elipse, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el lazo poligonal, ¿no? Igual saco mi duplicado antes. ¿Ya? Aquí me puede servir si quiero seleccionar las formas, ¿no? Ahora, depende. Si quiero seleccionar la forma exacta únicamente para cambiar el color o algo, sí. Pero si quiero seleccionar la forma para quitarlo de ahí, no es necesario usar lazo poligonal. Puedo usar lazo únicamente, puedo usar selección rectangular, elíptica, cualquiera, porque haría una selección de todo el área, ¿no? No exactamente con la forma. Pero sí, si quiero cambiar exactamente la forma únicamente de este objeto, ahí sí, pues, ¿no? Por ejemplo, hago clic, arrastro, y miren, me genera como un trazo, una previsualización
del trazo que voy a generar para mi selección, ¿no? Entonces, por ejemplo, si damos un clic por acá, aquí, ya tengo el siguiente punto. No queda ahí, pues, ¿no? Porque todavía mi selección falta. Clic, o sea, sigo dibujando. Clic, clic, porque es una forma poligonal en este caso. Y si me equivoco, presiono suprimir y regreso. Miren, nuevamente clic, clic, digamos me pasé por acá, presiono suprimir una vez y regreso. Suprimir, regreso. Ya, una vez, si mantengo presionado la tecla, suprimir, se va a borrar todo y nuevamente vas a empezar, ¿no? De cero. ¿Ya? Entonces más o menos ahí, ¿no? Hago mi selección, clic, 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 y cierro donde empecé. Basta que le dé un clic, se carga la selección automáticamente. Bueno, entonces digamos que esto lo quiero saturar un poco más, ¿ya? Por el color. Puedo hacer más selecciones de uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a venir acá. Y tiene que estar la opción de añadir, ¿no? O sea, esta de acá. Añadir a selección, ¿ya? Entonces, de esa manera puedo seguir seleccionando más. Por ejemplo, este de acá. Fíjense, no se deselecciona el otro, ¿eh? Sigue seleccionado. Entonces sigo haciendo otra selección por acá, ¿no? Más o menos ahí. Hago mi selección. Voy seleccionando más objetos que quiera trabajar, ¿no? Pero, bueno, o sea, con el mismo objetivo. Acá, por ejemplo, estoy seleccionando varios objetos que quiero saturar un poco más. Pero si voy a seleccionar objetos donde quiero cambiar color en algunos quiero subir la saturación, no. Tienen que ser todos con el mismo objetivo. Acá también. Por ejemplo, me acerco más, trabajan con el zoom. Y bueno, al menos esta imagen no está tan... A ver. Esta imagen no está tan, que digamos, de buena calidad, ¿no? Por eso es que se ve un poco pixelado, apenas le doy el zoom. Se nota la baja calidad, porque no se ve definido, ¿no? Entonces eso define, o eso nos da a entender, pues, ¿no? Al menos la cantidad de píxeles. Más o menos ahí. ¿Ya? Y bueno, hasta ahí tengo ¿cuántos? Tengo 3 objetos seleccionados. Miren, 1, 2, 3. O sea, no necesariamente tienen que estar juntos, pueden estar separados. ¿Ya? Puedo usar pero usando la opción de sumar, ¿no? Añadir a selección. Listo, entonces ahora vamos a venir por acá. Vamos a aplicar nuestra capa. La copia se borró porque retrocedí mucho. Pero, de todas maneras, como voy a crear una capa de ajuste adicional, no va a pasar nada. Porque esta capa va a estar, pues, ahí independiente, ¿no? Entonces, vamos a venir acá, voy a usar tono saturación, pero para saturar ese color. Entonces, no voy a cambiar el color, solo voy a saturar. Entonces, subimos la saturación. Miren, si lo desaturo, se vuelve gris, ¿no? O lo saturamos más el color. ¿Ya? Entonces, esto sería con la opción, ¿no? De lazo poligonal. Por eso se llama lazo poligonal, porque nos permite hacer ese tipo de selecciones. Ahora, si yo quiero hacer la selección de este objeto, no me ayuda. No me va a servir. Tampoco podría utilizar lazo, porque tendría que buscar la forma de dibujarlo exactamente, ¿no? Entonces, algo así. Entonces, acá sí podría utilizar varita. Acá podría utilizar varita. Por ejemplo, perdón, selección rápida. Por ejemplo, sí, un clic, otro clic. Claro, no queda exacto, pero ya tengo la base. Entonces, con la herramienta lazo, nada más lazo, no lazo poligonal. Con lazo ya puedo, pues, ¿no? Añadir lo que falta, digamos, acá en la esquina, aquí también, ¿no? Y restar lo que se pasó, como acá abajo. Le restamos lo que se pasó. Lo restamos. Entonces, bueno, eso es una opción, ¿no? Porque hay otras opciones también, otras formas. Entonces ya tengo ahí mi selección, ¿no? Por ejemplo, ahí puedo aplicar otra capa de ajuste
Vamos a utilizar blanco y negro, digamos. ¿Ok? Ya, entonces, vamos a otra herramienta. En el caso de selección rápida, lo pueden utilizar cuando quieren seleccionar objetos completos, ¿no? Objetos completos que sean no necesariamente de un solo color, que tenga distintas tonalidades, pero donde de repente el fondo está a un color o de repente en desenfoque, quiere decir que el objeto destaque. El objeto destaca en primer plano, se ve más nítido, o el objeto es no necesariamente un solo color, pero se ve que es bien definido los bordes, a diferencia del fondo. Ahí pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso tenemos el personaje, ¿no? Y que está de espalda. Y ahí el fondo ya está bien desenfocado, pero ya eso, pues ya es así la foto, ¿no? No puede ser que ha sido así tomado. Entonces, ¿qué hacemos? Acá podría utilizar la herramienta selección rápida. Vamos a la capa, ya siempre seleccionen la capa, porque si no está en la capa, miren, me aparece como un símbolo, ¿no? De ninguno, como que no hay nada que trabajar. Entonces selecciono la capa y ahora sí. Esta herramienta de selección rápida, cambio el tamaño, ¿eh? Cambio el tamaño, le damos un clic, arrastro hacia abajo, donde falte, clic y ya está. De preferencia, siempre midan el tamaño del pincel, ¿no? No va a ser un pincel muy grande, porque si es un pincel muy grande, ¿no? Miren, voy a cubrir más de lo necesario. Entonces, ahí trabajemos. Ahora, puedo dar un clic derecho. Si estoy utilizando la herramienta, bajo acá el tamaño, ¿no? Arrastro sin soltar y ya tengo la selección. Me acerco con zoom y si veo que falta por ahí algo, nuevamente le damos un clic y ya tengo la selección completa. Entonces, con la herramienta selección rápida, ya podemos llegar a esto, ¿no? Hacer una selección. Pero, ¿por qué me está facilitando? ¿Por qué? Porque para empezar, esta parte de la capucha, miren, difiere mucho con el fondo en tonalidad, en colores, ¿no? Aparte, porque el fondo está en desenfoque, ¿no? Este objeto destaca en primer plano y está bastante nítido, ¿no? Entonces, puede ser por eso. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a utilizar una capa de ajuste, porque acá quiero cambiar el color de la capucha. Vamos a utilizar una capa de ajuste y lo cambiamos más o menos a un tono un poquito del que tenía, pero llevándolo hacia rojo. Ahí. Pero ahora además voy a añadir una capa de ajuste para todo, ¿ya? Para todo. Entonces vamos a añadir una nueva capa de ajuste que sean niveles. Y recuerden que con los niveles podemos acentuar un poco más las sombras, medio tono. Por ejemplo, corremos esto para marcar las sombras hacia la derecha. Y este regulador sería del centro, sería el medio tono, que es el color. ¿No? O sea, si lo corro mucho a la derecha, ya lo voy a saturar. Ponemos ahí. Y esto para la iluminación, ¿no? Que acá ya necesita, pero muy sutil nada más. Listo. Entonces, miren, y ahí le da mayor profundidad, porque estoy utilizando la capa de niveles para acentuar mejor las sombras, los mediotonos y nada más. En este caso, las capas, así sean de ajuste, como esta capa de acá, que acabo de añadir. Así yo lo quito, sigue el mismo color, listo, porque es lo único que he cambiado de color. Vamos a ver que acá es necesario convertir a esta capa, o sea, esto es el duplicado, ¿ya? Voy a sacar otra copia. A este duplicado lo vamos a convertir aquí. Primero lo vamos a convertir con clic derecho en objeto inteligente. Ya está. Cuando convertimos en objeto inteligente, lo bueno es que si yo le aplico algún filtro, ¿no? Digamos, voy a ocultarlo y voy a trabajar sobre esta copia que no es objeto inteligente. Fíjense, esto no es objeto inteligente. ¿Por qué? Porque no tiene el icono acá abajo que tiene que casi dice objeto inteligente. Este no. Entonces, quiere decir que, digamos, le aplico un filtro, voy a ir a filtro, le aplico un filtro de desenfoque, por ejemplo, gaussiano.
Desenfocamos, más o menos ahí vamos a darle 9, 9, exagerando. Ya, una vez que aplico el filtro, y si yo veo que no me cuadra, es mucho, o quiero hacer algún cambio, aquí al menos no tengo opción, ¿no? Directamente desde acá no se puede, porque es un objeto rasterizado, y lo que estoy haciendo es una edición, entonces ya hice una edición destructiva, porque ya no lo puedo modificar así de simple. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Control Z. Esa es hasta ahorita esa sería mi opción, ¿no? Pero si ya he avanzado regular, tengo un trabajo de horas, no, ya no voy a poder. Entonces, tendríamos que venir a la opción de clic derecho, convertir en objeto inteligente. Y de esa manera, si yo vengo a filtro y aplico nuevamente un efecto igual, el mismo, subo el desenfoque, ¿bien? Ya más o menos ahí, digamos, estamos ok. Pueden ver que he aplicado el efecto, o el filtro en este caso, pero en la parte inferior me ha generado como una subcapa que dice desenfoque a océano, filtros inteligentes. Además, acá tiene un icono que me está dando referencia de lo que tiene aplicado, ¿no? Por eso dice ahí indica efectos de filtro. Y además acá yo puedo hacer visible o quitar la visibilidad, ¿no? Conmutar la visibilidad de los filtros. También puedo cambiar los ajustes, ¿no? Por ejemplo, acá le damos un clic, pueden ver acá que tiene como unas flechitas, le damos un doble clic y se abre la ventana, ¿no? Para visualizar el desenfoque. Ese es el modo de fusión. Aquí doble clic, puedo bajar nuevamente esa cantidad, ¿no? De desenfoque, le doy OK y ya está. Y si por último no quiero que tenga el filtro, puedo seleccionar estos circulitos y lo llevo al tacho. Y me queda mi objeto completo, o sea, nada modificado. Pero se dan cuenta de la importancia de que sea un objeto inteligente, ¿no? Así yo le puedo añadir filtros y nuevamente editarlos cuando guste o eliminarlos de todo y me queda mi imagen tal cual. Entonces, acá lo que vamos a hacer es aprovechar esta selección que he generado al inicio para, ¿no? Cambiar de color. Y lo que voy a hacer es presionar control clic. ¿Por qué? Control clic carga selección de cualquiera de las capas cuando nosotros las seleccionamos dándole clic. O sea, miren, si yo me sitúo acá, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que voy a seleccionar? Este área que tengo visible, porque lo que está en negro no está visible. Entonces, control clic. Miren, carga la selección. Control D. Ahora, otro. Ya, esto. ¿Esto qué es? Es un objeto inteligente, pero es todo completo. No hay nada ahí enmascarado. ¿Qué pasa si le doy control, clic? Cargo la selección de toda la capa. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser, en las opciones de selección, acá encontramos, ¿no? Que dice todo, control A. Control A, ¿qué es? Seleccionar también toda la capa. ¿Ven? Entonces, también pueden utilizar, pero el atajo es control clic. O sea, si ustedes ven acá en selección, acá nos va a decir control A, perdón, todo, ¿no? Control A. También, pero eso selecciona toda la capa. ¿Ya? Control clic, en cambio, es más específico. O sea, si yo estoy en esta capa y presiono control A, miren, estoy en esta capa y presiono control A, ¿qué pasa? Selecciona todo, pero yo no necesito todo, solo necesito esta silueta. Entonces, ahí no voy a presionar control A, ahí presiono control clic sobre el área que ya tengo ahorita enmascarado. ¿Ya? Pero si quiero seleccionar todo, ahí sí es control A. Como dice acá, ¿no? Selección, todo, control A. Deseleccionar, control D. Invertir, shift, control I. Todas las capas al control A. Entonces así vamos, ¿no? Aprendiéndonos todos esos atajos que de por sí nos facilitan bastante el trabajo. Entonces aquí, bueno, ya está. Cargo la selección, control, clic. Únicamente de este área. Y ahora vamos a pasar a la opción de, o selecciono más bien este objeto, ¿no? Donde vamos a aplicar el filtro. Y vamos a venir acá. Vamos a ir a, pero en este caso tengo que invertir. Ya tengo mi selección, Shift Control I, selecciono el fondo. Y vamos a suponer, ya, vamos a suponer que en este caso quiero añadir un desenfoque a todo este área.
Ya tiene de por sí un desenfoque, ¿no? Pero vamos a probar con otro más. A ver, vamos a poner un desenfoque radial, por ejemplo. Y el radial tiene dos opciones, ¿no? Tiene giro y por zoom. Y obviamente que como es un filtro bastante fuerte, porque lo que hace es mover todos los píxeles, distorsionarlos, no nos da una vista previa como tal de la misma imagen, pero sí acá nos da una idea de cómo es ese filtro. Puede ser por zoom, que es como un acercamiento, o puede ser por giro, así como ven acá, como ondas. Entonces, por ejemplo, si yo lo subo unos 25, ahora se exagera más, ¿no? El filtro. Y le damos unos 50, ya, mucho más todavía. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar en 30 y le vamos a dar OK. Y vamos a ver que todo ese área se desenfoca. Pero el desenfoque no ha ido sobre la persona en sí, sino ha ido sobre todo el área que está exterior a él. Entonces, no tengo que darle control Z. Basta que yo le dé aquí al filtro que he aplicado, acá, le damos un doble clic, y ahí nuevamente muevo los valores, ¿no? Por ejemplo, le vamos a dar unos 10 nada más, ¿ok? Y ya está. ¿Ven? Entonces no tengo que darle control Z, porque es un objeto inteligente y almacena la información aquí abajo. Doble clic. Lo voy a cambiar ahora por zoom. Pero acá sí le vamos a dar 15. Y ahí está. Ya, nuevamente doble clic. Cambio otro, a ver, más o menos a 25. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ¿qué hacemos? Al momento de convertir objeto inteligente, almacenamos la información de los filtros que vamos aplicando por separado, ¿no? O sea, no están directamente aplicados y que ya no se pueda revertir. Aparte de esto, lo puedo ocultar también, ¿no? Conmutamos, ¿eh? Antes, después. ¿Ya? Entonces, eso sería. Y además, aparte de esto, claro, le he aplicado las otras capas, ¿no? Que nos ayudó, porque si no se vería así, opaco. Ya con esta capa de niveles bastante mejoró el tema de la profundidad y con esta capa cambiamos el color. Entonces ahí tenemos ya varias capas, ¿no? De, tanto capas de ajuste como también el filtro. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir por acá. Vamos a abrir otra imagen. En este caso, la selección inteligente, ya miren, voy a abrir otro más. Ya. ¿A qué se refiere con selección inteligente? La opción de seleccionar objetos que apareció en 2021, fines de 21 para 22, es este que nos permite justamente hacer selección, ¿no? Cuando yo paso por un área, miren, esta es la herramienta, la selección de objetos. Si yo paso por un área, de por sí me va a identificar, si es una persona, me va a identificar todo. Cabello por separado, rostro por separado, cejas, nariz, o sea, todo, ¿no? Al mínimo detalle, ¿ven? Pero esto sí es, pues, ¿no? Con las últimas actualizaciones. Anterior a esto había seleccionar sujeto, que también lo pueden ver aquí en esta barra que dice seleccionar sujeto. Y eso sí, pues, ¿no? Eso ya tiene más tiempo, ¿eh? Entonces, si venimos por acá, por ejemplo, paso por este área, ya me está dando a entender todo el área que puedo seleccionar. Sin embargo, también, antes de utilizar esta herramienta, puedo estar con la herramienta seleccionar sujeto, o, perdón, nada más seleccionar, puede ser lazo, ¿no? Digamos, puede ser lazo. Y acá arriba vamos a encontrar una opción que dice seleccionar y aplicar máscara, aquí arriba. Entonces, todavía no voy a hacer nada de selección ahorita, nada. ¿Por qué? Porque con esta herramienta o con cualquiera, miren, voy a la herramienta lazo poligonal, sí, aquí esta opción. Si vamos a la herramienta lazo, perdón, selección rápida, también acá sigo con esa misma opción. La diferencia es que si yo utilizo selección rápida, acá sí me sale la opción seleccionar sujeto. Otro es que también tengo esta opción de seleccionar y aplicar máscara. ¿Cuál es la diferencia de aplicar máscara acá directamente, ¿no? Desde este icono, como lo estamos haciendo, o de trabajar desde aquí arriba? La diferencia es que este botón te va a llevar a otra vista. Entonces vas a tener una máscara, ¿ya? Pero que todavía no se aplicó, que todavía lo puedes editar. En cambio acá, ¿qué pasa?
que yo hago mi selección así, digamos, selecciono todo el sujeto. Ya, miren, me está cargando la selección del sujeto únicamente. Ya lo detectó, miren, ahí está, ya me hizo toda la selección. Ahora, ¿qué hago? Simplemente aplico la máscara, ¿no? Pero si por ahí no ha hecho una buena selección, tengo que recortar algún detalle, eliminar partes que ha quedado o algo. Miren, acá, por ejemplo, acá todo está bien, acá también. Esta vez ha hecho una buena selección. Y ahora, ¿por qué? Porque acá también es importante que al momento de usar la selección, van a ir a preferencias, edición, preferencias, van a ir acá de frente a la opción de procesamiento de imagen, ¿ya? Y acá van a habilitar esta opción que dice nube. ¿Qué dice acá? Dice selecciona el sujeto y quita el fondo. Y dice que con dispositivos, resultados rápidos. Por ende, cuando es un resultado rápido, puede ser algo más, por lo mismo que es rápido, no es tan detallado. Pero nube nos dice resultados más detallados, ¿no? O sea, mucho mejor detalle. Entonces, como yo ya lo cambié, puedo ver que ahora mi selección es más exacta. Anterior a esto, con dispositivo no estaba muy bueno. ¿Ya? Entonces, acá también pueden cambiar, ¿no? Más estable, procesamiento de herramienta quitar, más rápido, más estable. Entonces, acá lo dejo con nube, le doy OK, y ya está. Y bueno, esto que hice ahorita es una máscara con la selección previa, ¿no? Si yo le añado un fondo, vamos a usar un color entero. Vamos a cambiar de color acá. Y lo arrastro debajo, ahí tengo. Pero me ha quedado acá bordes oscuros, miren. Ha quedado borde oscuro. ¿Por qué? Porque el fondo de la imagen de por sí es negro, ¿no? Entonces no me ha quedado muy bien. Ni el cabello, ¿ven? No me ha quedado bien. Entonces, acá lo que podría hacer es utilizar la otra opción. Voy a eliminar la máscara, ya lo dejo como estaba. Y ahora vamos a ir nuevamente a la herramienta selección, pero aplicamos a este botón. No a seleccionar sujeto todavía, sino acá. Esperamos. Y fíjense, nos ha llevado a otra vista. Ya no estamos en la misma ventana. Si se dan cuenta, ya no tengo las mismas herramientas. Tengo menos herramientas aquí a la izquierda, ¿no? Aquí, miren, hay menos herramientas. A la derecha ya no tengo los paneles, solamente tengo propiedades. ¿Ya? Entonces quiere decir que desde acá recién voy a empezar a trabajar. Pero lo bueno es que voy a empezar a editar directamente toda la máscara. Entonces acá utilizamos la opción, ¿no? De selección. Nos acercamos a esta herramienta que es para seleccionar cualquiera de estos que sean selección. Cualquiera de estos. Y aquí arriba utilizamos seleccionar sujeto. Desde acá recién utilizo seleccionar sujeto y espero que lo procese y verán que ya me hace la selección. Pero me hace la selección, ¿no? Y acá no lo voy a ver como una línea discontinua. O sea, no vemos esos guiones que están bordeando, no se ve, porque ya estoy trabajando en la máscara. Otro, le podemos dar acá esta opción que dice perfeccionar cabello, aquí. Esperamos que lo procese y verán que ya lo ha limpiado, pero lo ha limpiado tanto que nos ha volado esta parte del cabello. Entonces, ¿cómo hago para recuperar esa parte que lo ha volado? Pues ahí utilizamos las herramientas de edición de aquí mismo, ¿no? Por ejemplo, entre todos vamos a encontrar perfeccionar bordes, ¿no? Este de arriba nos permite utilizar como si fuera un pincel, una selección rápida, ¿no? Pincel. Este es netamente pincel. Este de acá, perfeccionar bordes. Esto, sobre todo, cuando hay detalles muy, muy mínimos, ¿no? O sea, puede ser para cabello, pero no para el borde, no para este borde, porque lo va a desvanecer mucho. Entonces, puedo utilizar acá pincel, cambio el tamaño del pincel, la dureza también, lo bajamos, y empiezo a pintar acá. Miren, empiezo a pintar y lo va recuperando lo que necesito. No todo, pues, ¿no? Porque de acá quedó bien. Pero esto de acá que se ha volado, lo recupero pintando. Y ya está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy editando la máscara. ¿Ven? Estoy editando la máscara. Eso no lo podía hacer cuando estaba afuera, ¿no? Acá sí lo podemos hacer. Nuevamente bajo la dureza más porque está muy, muy fuerte el borde. Más o menos ahí. Cambio también el tamaño del pincel.
¿no? Cambio el tamaño del pincel. ¿Qué pasa si me paso mucho? Ya voy a ver parte del fondo. ¿Ya? Entonces acá no voy a utilizar ello todavía. Más o menos ahí. Pero lo que sí también puedo utilizar aquí a la derecha, miren, hay otras opciones que no tenemos, ¿no? En la otra vista. Entonces, por ejemplo, podemos descontaminar colores. Esto que vemos acá, parte inferior derecha, acá. Descontaminar colores. Vamos a utilizar esta opción de descontaminar. ¿Ya? Y verán que aquí alrededor se ha marcado como blanco. ¿Ven? Esto lo que hace es limpiar todo el borde de esa zona. Otro que podemos hacer es bajar un poco la descontaminación, que no quede en 100. ¿No? Bajamos un poco. Vamos bajando. Miren, según voy bajando, ¿qué pasa si bajo más? Miren, se va como que limpiando, ¿no? Entonces es como que nos está detectando esa parte de ahí, ¿no? Podemos dejarlo en 60, 50, depende del tamaño de la imagen. Podemos volver a usar pincel, pintar por acá. ¿Ya? Entonces, vamos haciendo varios ajustes. Otro sería el desplazamiento de borde también, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, ¿qué pasa si acá yo bajo más el desplazamiento? Más es como que está haciendo que esa selección ingrese más y se ciña alrededor de la forma. Y si lo subo, lo amplío, obviamente voy a tener más borde oscuro. Ahí podemos bajar un poco más el desplazamiento, ¿no? Una vez que tengo más o menos estos ajustes, ahí le podemos dar OK. Y recién ahí me muestra mi selección, ¿no? Y aparte de esto, si yo veo por ahí que me ha quedado todavía algunos detalles, voy a la máscara, utilizo el pincel, clic derecho, bajo el tamaño, ¿no? Porque la selección, y más aún si es la selección inteligente, nunca va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque siempre hay que editarlo, ¿no? No es como que uno mismo hace su selección. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, con lazo magnético, podemos trabajar muy bien haciendo nuestra selección mucho más detallada, ¿no? ¿No? Por ejemplo, así. Así. Y aparte, profesora, con pincel tengo que hacer todo alrededor. No. Para hacer todo en general, ahí sí ya tendría que utilizar, nuevamente vamos acá, a la máscara. Vamos a ir a imagen, vamos a ajustes, vamos a niveles, ¿ya? Y acá vamos a hacer que todo este área que es negro, miren, se van a dar cuenta, voy a acercarlo, todo lo que está así de negro, estos bordes, cuando corremos esta sombra hacia la izquierda o hacia la derecha, lo estamos limpiando. ¿Eh? Entonces miren acá arriba estos, ¿no? Negritos, que no es el cabello en sí, sino es parte del fondo. Si lo corremos, se va limpiando. Le damos OK y listo. Entonces, ahora sí, ya nos quedó mucho mejor, mucho más limpio nuestra selección. Miren, quedó totalmente limpio. ¿Ya? Entonces, eso sería cuando ya pues utilizamos, ¿no? la otra opción de seleccionar y aplicar máscara. Y en este caso, si yo quiero seleccionar objetos que quiero quitar de acá o quiero reemplazar. Reemplazar sería con el relleno generativo. Si es que tengo yo las imágenes, entonces ya pues lo reemplazo por otras imágenes que, claro, tienen que estar en la misma vista, ¿no? La misma toma. Vamos nuevamente a la herramienta. Entonces, por ejemplo, vamos por acá, control J, igual voy a sacar mi duplicado. Y en este caso lo que voy a hacer es utilizar selección de objetos. Pasamos por el área y le damos un clic. Y ya nos hizo la selección. Control D. Si ustedes van aquí arriba, van a encontrar la opción lazo o rectángulo. Lazo de preferencia. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos visto lazo. Lazo te permite hacer una selección libre. Entonces yo, ojo, no es lazo de aquí, ¿ya? Es otro lazo que está dentro de lo que es selección de objetos. ¿Por qué? Porque selección de objetos selecciona automáticamente, ¿no? Entonces, si yo selecciono esta opción, yo misma también le ayudo, por así decir, a determinar el área que quiero seleccionar. Por ejemplo, así, y me hace la selección únicamente de ella, ¿no? Porque si no me va a seleccionar todo.
Entonces solamente quiero reemplazar esto de acá, entonces ya está. Pero claro que si, según hemos visto, ¿no? Entendemos que si yo hago una selección así, me va a quedar toda esta parte de fuera, con toda la sombra y todo ello. Entonces, si yo quiero quitar todo este objeto, no me conviene una selección de esa forma. Ahora, si yo le doy a selección y le damos a expandir, vamos a poner 15, digamos, se va a visualizar de esta forma, ¿no? Pero ahí ya está cogiendo parte de acá. Sin embargo, hasta ahí vamos a decirle que, por ejemplo, ya quedó, le vamos a decir edición, vamos a rellenar y vamos a según contenido. Nos ha tomado la referencia, pero parte de acá, ¿no? Porque ha tomado como un área más limpia. Entonces acá con control D deselecciono y aquí ya podemos utilizar lo visto en la clase anterior, ¿no? Utilizo parche y reemplazo por un área similar. Entonces, de esa manera ya limpiamos esta zona de acá. Por ejemplo, esto es porque, bueno, yo quería eliminarlo, ¿no? Ahora, si yo quería reemplazarlo, simplemente tendría, si ese relleno generativo, tal como hice la cocina, ¿no? O sea, igualito. Nada más le doy las indicaciones y me va a reemplazar ese área. Es como si yo, por ejemplo, utilizaría para reemplazar esta tacita, le damos un clic y ya me seleccionó. Entonces acá vamos a poner taza de café. Esperamos, ¿no? que lo procese. Ya. Por ejemplo, ahí, ¿no? Ya lo reemplazó. Entonces, es como detectar el objeto. Igual acá podría detectar el celular, ¿no? Pero aquí, en la capa que estoy trabajando, ¿no? Porque esta capa no, porque esa capa es del relleno generativo. ¿Ya? Entonces, esto sería con la herramienta selección de objetos, ¿no? Ahora, otro sería la herramienta que de por sí la selección que vieron, o sea, la selección que hice del cabello, bueno, un mínimo detalle, ¿no? Porque ahorita vamos a hacer otro también similar. Pero en el caso de que yo quiera hacer una selección un poco más específica, ya podría utilizar de repente la herramienta lazo magnético, ¿no? Lazo magnético sí permite hacer una selección de repente un poco más detallada, porque lo que hace el lazo magnético es adherirse, se ciñe alrededor del objeto, y además porque en este caso vemos que el fondo está igual en desenfoque, este objeto está pues como que en primer plano, destaca, el borde estaba definido a pesar de que estaba pues un poco baja la calidad, ¿no? De la imagen. ¿Ya? Entonces, acá por ejemplo, ahora un momento voy a ver el modo color. Ya. Entonces vamos a acercarnos. Acá igual saco mi copia como siempre, por si acaso voy a ocultar esto. Y vamos a acercarnos. Acá voy a hacer una selección con lazo, pero magnético. Este de acá. Lazo magnético. En el caso de cabello, no. No sirve, ¿no? Esto sirve, pues, en estos casos cuando vemos que el objeto está como que destaca. Si ustedes ven, hay un paso por la herramienta y sale un mini tutorial de segundos, nada más, de un segundo creo. Y si ven qué es lo que hace, bordea todo, pero verán que el fondo, o sea, es muy contrastante con el objeto en primer plano. Entonces es bastante sencillo utilizar esta herramienta en ese tipo de casos, ¿no? Entonces, pero si hay partes que se mezclan, por ejemplo, acá se mezcla esta parte del piso con la zapatilla, ¿no? O sea, casi se mezcla bastante, ¿ven? Pero ya, bueno, eso es manejable porque luego lo editamos. Entonces, utilizo la herramienta lazo poligonal. Esto lo voy a poner por acá. Usamos lazo, perdón, lazo magnético.
Y en este caso vamos a iniciar en un punto, ¿no? Por ejemplo, iniciamos por aquí, le damos un clic, ese es mi punto de partida, y empiezo a arrastrar. Fíjense, apenas empiezo a arrastrar, se está adheriendo a la forma, miren, a la silueta, pues, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es guiarme. Si veo que hay un vértice, hay una curva, me detengo, le damos un clic y continuamos. Porque no me voy a ir de largo, ¿no? O sea, tengo que ir ahí despacio, le damos un clic, donde vemos que hay vértices así, resaltantes, curvas, ¿no? Por ahí, clic. Entonces, lo que estoy haciendo es como si fuera un robot, ¿no? Que le estamos guiando ahí. Ese lo está haciendo solo, pero nosotros le estamos guiando. ¿Ya? Entonces, clic, clic, seguimos avanzando, avanzando. Eso que ustedes están viendo son puntos de ancla, ¿no? O sea, son puntos de anclaje. Y esos se ciñen, están definiendo la forma. ¿Ya? Más o menos ahí, sigo por acá, sigo más o menos hasta aquí. Subimos, clic. ¿No? Seguimos, clic. Clic, seguimos por acá y acá sí tenemos nuestra selección mucho más específica. Ahora, tampoco es que quede perfecto, pero igual pues ya son mínimos detalles, ¿no? Que hay que editar. Igual, como vieron, en la selección inteligente tampoco queda perfecto, ¿no? Entonces siempre vamos a tener que editar, salvo, uno, la imagen sea de muy buena calidad, el fondo sea un solo color o color, un degradado, lo que sea, pero que sean colores bien, que difieran del objeto en primer plano que queremos seleccionar. Ahí sí, pues, no se hace una selección súper rápida. ¿Ya? Entonces, y fíjense, me acerco donde empecé, me acerco y aparece un circulito ahí. ¿Ven? Hay un circulito. Quiere decir que si le doy un clic, ya cerré y generé mi selección. Ahora sí ya tengo una selección, porque anterior a eso solo eran puntos. Si nos acercamos, por ahí pueden ver que aquí no ha quedado bien la selección. Entonces, como ya sabemos usar lazo, sabemos que hay una opción de sumar. Sumamos lo que falta. Acá, al contrario, restamos lo que se ha pasado. Pero esto que estoy haciendo ahorita es detalles puntuales. Detalles que sean, pues no sé, todo el contorno del objeto, no lo vamos a hacer así porque se nos va el día ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces esto, bueno, más que nada ello. De ahí lo demás, esta parte del piso, ¿sí? Acá, por ejemplo, la zapatilla. Acá me faltó esto. Con Alt lo cambio a menos, fíjense, y ya no tengo que estar volviendo cada vez a la barra de control. Con la tecla Alt cambian. ¿Ya? Miren ahí. Si yo presiono Alt, ¿qué pasa? Cambia a menos, ¿ven? El icono menos. Suelto más. Alt menos. Entonces, igual acá, Alt para restar. Alt restamos lo que nos hemos pasado por aquí. Aquí al contrario, añadimos esto. ¿No? Por aquí, nuevamente Alt, restamos. Restamos de esta forma. Cosa que luego ya cuando entremos a la edición de la máscara, ya solamente mínimos detalles. ¿No? Más o menos ahí, por acá también. Esta parte sí es la foto, pues no, que está pésimo esta parte de acá, no está para nada buena la calidad. Entonces ahí tampoco ya no tiene nada que ver la selección acá. ¿Ya? Entonces más o menos de esa forma, por aquí también. Son estos detalles que acá también, ¿eh? Listo. Una vez que ya está todo esto, ya quedó ahí, ¿qué hacemos? Aplicamos la máscara, ¿no? Igual, una vez que ya tengo mi selección, miren, y acá en este caso está el fondo transparente, ¿no? Este es
Por ejemplo, esto es un color, digamos, negro, y si yo bajo la opacidad, se hace transparente y por ende puedo ver el fondo tal cual. Si subo la opacidad, lo estoy ocultando porque estoy pintándolo con una vista negra. Acá pueden ver una vista. Pueden elegir cualquiera de estos otros, ¿sí? No es elegir un color en sí, porque esto que están viendo no es el color que le estoy añadiendo de fondo, es simplemente una vista para saber en relación al fondo cómo ha quedado mi selección. Entonces, desde acá yo puedo mejorar muchísimo a mi imagen, o bueno, a mi selección. Para empezar, en rojo no me va a ayudar. Negro sí, blanco no. Entonces, ¿por qué hay tantas opciones? Porque no todas las imágenes son iguales, ¿no? Hay imágenes que con el fondo negro puedo resaltar cómo ha quedado el borde, como en este caso, ¿no? Otras puede ser con el fondo, con esta vista rojo o con la vista en blanco. Pero además también pueden bajar la opacidad de esa vista, ¿ya? Entonces, eso solamente es para ver cómo ha quedado respecto al fondo, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, acá no necesito usar pincel porque ya mejoré fuera, ¿ya? Y sí, igual me acerco, ¿no? Si hay detalles, por ejemplo, ya no es tanto así detalles puntuales, más bien es todo el contorno, ¿ya? Entonces, si se trata de ello, utilizamos la opción de descontaminar colores, aquí, usamos descontaminar colores, y miren, ya se limpió gran parte, y igual otro sería el desplazamiento, bajamos un poco el desplazamiento, no mucho, porque si no nos va a hacer de la selección que tenemos, se va a bordear hacia el interior demasiado. Podemos bajar ahí sutilmente. Miren, si yo lo vuelvo, se vería así, ¿no? Entonces bajamos, más o menos más menos 10, estaría bien. Ya, menos 10. Otro sería el contraste. Fíjense, si lo subo, nuevamente se hace visible, ¿no? Todo ese borde. El suavizado es este. Es desvanecer un poco, lo dejo en 0. Bien, acá estoy haciendo todos estos ajustes, ¿no? Puesto acá, bajo 0.1, ya 0.5 le vamos a dar, porque 1 es demasiado. 0.5, y eso, ¿no? O sea, no necesita mucho acá. 0.3, ahí está bien. ¿Ya? Y le vamos a dar acá simplemente 5, porque si no va a desplazar demasiado y se va a volar mucho el borde. Ya está. Entonces acá le vamos a decir, bajamos un poquito en la descontaminación de colores para que no se vuele mucho el borde. Y le damos OK. Y ya está. Miren, ahora sí quedó bastante limpio el borde. Para poder contrastar, vamos a añadir un fondo. Acá. Vamos a usar un degradado. Vamos a usar un color predeterminado de rojos, por ejemplo. Este. Y lo vamos a bajar. Ahí está. Entonces miren cómo quedó nuestra selección, quedó súper limpio, ¿no? Ya no hay nada que limpiar ahí porque ya quedó bastante bien. ¿Ya? Entonces esto sería con respecto a la selección con lazo magnético. Entonces hasta aquí, a ver, voy a activar el chat, si hay alguna consulta, ya para poder pasar a la parte final. Ya, a ver, hasta aquí todo quedó claro, ¿no? ¿Sí? A ver, hasta aquí. ¿Todo quedó claro? Ya. En el caso de los fondos y esto, los rellenos, todavía vamos a profundizar en ello el día de mañana, en la última sesión de Photoshop, porque de ahí todavía nos falta, ¿no? Nos falta Illustrator y, bueno, luego InDesign. Pero, ¿no? Sus propiedades. Siempre que seleccionen cualquier miniatura, fíjense en propiedades que ahí les va a dar todo lo que tienen, pueden ajustar. Sea en este caso el relleno,
que es un degradado, o sea, pues no el objeto, la miniatura de la máscara, cualquiera, miren, varía las propiedades. Por ende, acá dice preestablecido, puedo cambiar incluso por otros, ¿no? Y si ya yo quiero cambiar el tipo, también, radial, esto sería reflejado, este de acá, tipo diamante. Puedo cambiar el ángulo de rotación del degradado, ¿eh? ¿No? Entonces lo dejo ahí en 0, o sea, esto de acá puedo variar. Acá lo vamos a dejar así. Ya si quiero cambiar el color, ya no es acá, tendría que darle un doble clic acá al color, y ya desde aquí otro clic, y aquí empiezo a reemplazar. Otro color, ¿no? De repente más claro, lo llevamos hacia el amarillo, ¿ven? Entonces ahí vamos modificando los colores. Quiero añadir más, clic, 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 clic. Quiero restar, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Selecciono, clic, y lo voy a volver hacia el tono medio naranja, más o menos ahí. También estos rombos pequeñitos que ven por acá son los reguladores, ¿no? De la transición del color. Le damos OK y ya está. Y listo. Entonces ahora para finalizar vamos a trasladarlo esto. Vamos a un nuevo documento. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a usar imprimir, pero en este caso voy a usar RGB. En perfil de color vamos a utilizar este RGB en vertical, ¿ya? Y lo voy a bajar a 150 únicamente, aunque estamos usando ya, un A4, está bien. La resolución lo voy a bajar a 150 y vamos a crear. Acá esto, cuando ya está trabajado, lo pueden arrastrar directamente sobre otro documento. Le damos sí, ahí tenemos el objeto, ¿ya? Pero esto está trabajado con su máscara, ¿no? Entonces ahí pues vamos a tener un detalle que ya lo vamos a ver ahora. Sin embargo, a ver, vamos a venir por acá. El color un poquito variado, creo. Un poquito, aunque yo lo veo casi igual. Ya. Vamos a archivo y vamos a colocar otra imagen, que sea esto para nuestro fondo. Vamos a añadirle más piso, entonces vamos a escalar hacia arriba. Y vamos a presionar Enter para bajarlo. Esto lo vamos a poner por aquí, ya que le vamos a añadir sombra y reflejo. Y lo vamos a escalar. Entonces, ¿por qué se ve así acá? Acá se va a ver así, de esta forma, como verán acá, porque su máscara de esto es horizontal. Entonces, ¿yo qué necesito? Yo necesito quedarme solo con este área, ¿no? Es decir, puedo aplicar ya la máscara para quedarme solo con esto, pero lo malo es que por más que yo aplique la máscara, me va a quedar acá como unas líneas negras. ¿Ah? Miren, voy a ocultar esto. Es muy, muy mínimo, pero miren, hay una línea negra ahí, por acá también. Entonces, eso no me va a servir. Control clic, cargo la selección. ¿Pero qué carga selección? Carga todo mi área, pero también fuera, ¿ven? O sea, hay como una mezcla, ¿no? Lo que hacemos es activar la opción de selección y usamos la opción de intersección, ¿no? Con intersección, de por sí, lo que vamos a hacer es generar una selección solo de este área. Por ejemplo, dibujo y ya está. Miren, restó todo lo de fuera y únicamente me ha generado este área de selección porque he utilizado intersección. ¿Qué es intersección? Quedarme con este área central y todo lo de fuera vuela. Entonces, por eso es que he limpiado todo lo demás. Ahora sí, puedo volver a generar nuevamente de este área, ¿no? De este área. Puedo generar otra máscara, pero de preferencia con control J lo duplico fuera y esto ya no lo utilizo. Igual tengo mi otro documento acá, por si acaso. ¿Ya? Entonces lo voy a dejar aquí. Ahí tengo el fondo y ahí tengo mi objeto. Ahora, vamos a empezar a añadir algunos elementos. Vamos a seleccionar acá, vamos a añadir una capa de niveles para empezar, para poder acentuar más la sombra y le dé profundidad. Pero, miren, yo no quiero que aplique esto, o sea, yo quiero manejar estos ajustes, pero no para todo.
Es decir, no quiero que le afecte al personaje, ¿ya? Quiero que le afecte únicamente al fondo. Lo puedo arrastrar directamente acá, ¿ya? Porque, bueno, es una capa única, ¿no? Para el fondo. Acá también necesito añadir el color degradado. Igual voy a utilizar el mismo, pero lo arrastro debajo. Y además, para que se mezcle con la capa del fondo, aplicamos el modo de fusión superponer. ¿Para qué? Para que mantenga la iluminación, pero también se mezclen los canales del color. ¿Por qué? Si utilizo multiplicar, ¿qué hace? Lo oscurece, porque justamente multiplicar lo que hace es exagerar el color, pero llevarla, por así decir, mezcla ambos colores oscuros, hay mucha sombra, entonces se hace más negro, ¿no? En cambio, desde superponer hasta mezcla definida lo va a saturar, pero depende de la opción. Entonces el primero nos mantiene más o menos, ¿no? En este nivel. Para este objeto igual, le voy a añadir un ajuste, pero acá les muestro otra forma de aplicar. Si yo lo convierto a objeto inteligente, recuerden que ya no puedo editarlo directamente, ¿no? O sea, como un objeto rasterizado, pero si vamos a imagen, ajustes, esto es relativamente lo mismo de acá, porque acá tengo brillo, niveles, contraste, todo. Y si vamos a imagen, ajustes, también tengo brillo, niveles, lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto usamos cuando lo convertimos a objeto inteligente. Por ejemplo, ya lo convertí a objeto inteligente, ¿ya? Y ahora voy a imagen, ajustes, y le aplicamos una capa también igual, o bueno, en este caso sería un ajuste directamente, no es una capa, es un ajuste directamente de niveles. ¿Ya? Entonces acá igual marco un poco más la sombra porque está un poco blanco, medio opaco. ¿No? Subo un poco la iluminación ahí y ya está. Le damos OK. Miren, ¿qué pasa? Que debajo de la capa me genera el filtro que acabo de aplicar. O sea, lo reconoce como un filtro inteligente, ¿no? Pero en realidad es una capa, no es una capa, es un ajuste. Esto que tenemos acá sí es una capa de ajuste, pero esto no es una capa de ajuste. Lo aplica directamente, pero como es objeto inteligente, lo guarda en la parte inferior. Entonces, cuando yo quiero, lo puedo ocultar o lo hago visible. Pero lo bueno es que también no le está afectando directamente. Entonces, cuando guste, lo puedo ocultar, lo hago visible o incluso lo puedo eliminar. Esa es otra forma de aplicar ajuste desde menú imagen, ajuste, pero repito, previamente convertirlo a objeto inteligente. Si yo no lo convierto a objeto inteligente, cuando aplico desde acá, ya no hay forma de retroceder, ¿no? O sea, claro, considerando que ya hemos avanzado, ¿no? Entonces, ahí ya hemos aplicado este ajuste. Esto lo vamos a escalar un poquito más, pero acá sí fíjense, cuando ustedes quieren modificar un objeto rasterizado, que ya tiene aplicado algún tipo de filtro, les va a aparecer este aviso. Nada más le dan OK, porque te está advirtiendo, ¿no? Que le damos a ver, le damos OK, seguimos editándolo nada más, le damos Enter y ya está. Y vuelve, nuevamente se aplica automáticamente su filtro. Acá para añadirle el reflejo o la sombra y hacer una transformación de perspectiva u otro, lo que hacemos es sacar un duplicado, pero primero control clic, cargo la selección. Creo una nueva capa y esta nueva capa lo relleno. En este caso vamos a cambiar de color a negro. Lo relleno y con control D deselecciono. Esto igual lo convierto en objeto inteligente, pero hay un detalle. Miren, lo voy a eliminar. El mismo procedimiento, ¿no? Pero en este caso, control clic, lo que voy a hacer es utilizar lo mismo y luego convertirlo a sombra, que es mucho más rápido. ¿A qué me refiero? Voy a duplicarlo con control J. Esto no es necesario que sea objeto inteligente, ¿ya? O si es necesario lo convertimos, pero lo voy a colocar debajo. Esta capa, ¿no? Del personaje ahorita lo bloqueo aquí, en este candadito. ¿Para qué? Para que no se mueva. Porque detrás tengo una copia, miren, esto. Entonces, ¿qué hago? Cuando presionamos desde edición, control T es transformación libre. Por ende, quiere decir que yo lo puedo, con la tecla control, distorsionar.
Clic derecho, puedo acceder a opciones de perspectiva, distorsión, sesgado. Por ejemplo, voltear verticalmente, o vertical, que es lo que ahorita me interesa. Control Z, voltear horizontal, ¿sí? Entonces desde acá lo volteo vertical y lo arrastro. Como esto está bloqueado, no se puede mover. Esto sí. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya lo moví ahí? ¿Ya? Presiono Shift, porque si no me voy a cualquier lado. Presiono Shift para mantenerme en ese mismo eje. Pero acá necesito hacer modificación de la perspectiva. Clic derecho, sigo usando la transformación. Utilizo perspectiva y ahí ya puedo empezar a modificar. Fíjense. Puedo elegir cualquier punto de referencia. Puede ser este lado, puede ser este lado, ¿no? O puede ser este lado, o puede ser este lado de acá, ¿ya? Además, ¿no? Una vez que maneje la perspectiva, también puedo utilizar, por ejemplo, la distorsión. Distorsión es libre, es decir, elijo un punto y lo muevo de forma libre. Es muy diferente. Sesgado es esto de acá, utiliza 2 puntos de referencia. ¿Ven? 2 puntos, específicamente 2 puntos. Acá, por ejemplo, me puede servir para esto, ¿ven? Para coincidir ahí la mano acá, ¿no? Entonces, siempre utilizamos de todo. Acá puedo utilizar esto, luego puedo utilizar distorsión para mover un poco por acá. Esto también. Ahí. Una vez hecho esto, utilizo nuevamente distorsión, pero desde este punto. Luego nuevamente muevo desde acá. Puedo utilizar aquí perspectiva nuevamente, porque acá no es mucho de realidad, ¿no? Depende la luz también, de dónde viene la luz. ¿Ya? Y nuevamente utilizo distorsión, ¿no? Que es una de las formas. En realidad hay muchas formas de aplicar el reflejo o la sombra. Ya está. Una vez que tengo esto, le aplicamos también la capa o una máscara, ya que puedo utilizar el degradado básico de acá arriba, este degradado básico, y aplicamos de esta manera para que se haga un poco transparente, ¿no? Así, de repente. Depende cómo quieren, pues no, que se desenfoque o se vaya haciendo un poco, se vaya difuminando, ¿no? Adicional a esto, pueden aplicar o las opciones de fusión. Y acá pueden utilizar la capa subyacente, que lo que hace es, por ejemplo, si presiono Alt, mezclar los canales para que se vea mucho más natural. Esto, por ejemplo, se utiliza mucho cuando se hacen los mockups, ¿no? Maquetes. Por ejemplo, el diseño sobre una polera, sobre un bolso, una taza. Listo. Otro sería aplicar modo de fusión, multiplicar, para que se mezcle. Superponer no, porque pues se satura demasiado, ¿no? Fíjense, o puede ser luz lineal de repente, o luz intensa, ¿no? Porque ahí lo va a saturar demasiado, ¿ya? Pero multiplicar puede ser ahí. Una vez que tengo esto, como ya tengo toda la modificación de la forma, ¿qué hago? Control clic sobre la silueta y lo duplico con control J, pero a esto lo vamos a rellenar con el bote de pintura negro, ¿no? Entonces, control D, control Z, perdón, nuevamente, ya tengo la selección, no lo voy a duplicar, ya ahí me estaba confundiendo porque ya no necesito duplicarlo, solo necesito la silueta, pero rellenarlo en otra capa. Como esto es sombra, lo multiplicamos, esto sí lo voy a convertir a objeto inteligente. ¿Por qué? Porque acá sí le voy a añadir un filtro de desenfoque gaussiano. ¿No? Ahí sí necesito añadirle un filtro. Vamos a dejarlo en 8. Esto lo voy a ocultar porque ya pues sí, o bien puedo usar la sombra o bien puedo utilizar el reflejo, ¿no? No tiene que ser los dos. Entonces, miren, esto sería la sombra, pero no lo dejo así, ¿no? Entonces vamos a ir acá nuevamente este filtro ya está aplicado. Lo que sí voy a usar es nuevamente opciones de fusión. Está en multiplicar bajo la opacidad. Igual capa subyacente, clic con Alt, miren ahí cómo se mezclan los canales, no se ve como que estuviera pegado, ¿no? Sino ahí se va mezclando mejor. Y luego nuevamente aplico una máscara. Aplico la máscara, utilizo el degradado básico, de abajo hacia arriba,
Esto bajamos un poquito más. Y ya está. Y otro sería, pues, ¿no? Para que esto también tenga un poco de luz ya al personaje, lo desbloqueo. Venimos por acá, lo desbloqueo. Control clic, creo una nueva capa delante de él exactamente y lo relleno de negro. Control D. ¿Por qué? Porque a esta capa, convirtiéndolo a objeto inteligente, lo que haré es añadirle un filtro de, en este caso, interpretar. Y acá vamos a añadirle un destello. ¿Sí? Y el destello siempre aplica sobre fondo negro. Entonces, por esa razón lo coloco negro. Cambiamos acá el exceso del brillo, ¿no? Ya que no va a quedar así tal cual. Cambiamos el tipo de lente. ¿Ven? Hay distintas opciones. Este de película, por ejemplo, me gusta a mí. Cambian. Si yo quiero que esa luz se acentúe más aquí, o en el hombro, o acá, o sea, depende, pues, ¿no? La iluminación. Digamos, lo dejo acá. Subo un poco más la luz. Le damos OK. Esto lo que hacemos es pasarlo a un modo de fusión. ¿Ven? Cambio el modo de fusión, ¿no? Ahí ya puedo bajar la opacidad muy sutilmente, pero ya ha acentuado más la luz aquí. Si yo quiero cambiar la ubicación del destello, como es objeto inteligente, le doy un doble clic acá y modifico, por ejemplo acá, y cambia. Eso nos ayuda a resaltar la luz en ciertos puntos. Doble clic, ¿no? Por eso se llama destello. ¿Ven? Entonces, esto también es muy bueno y fíjense, esto es porque lo convertí a objeto inteligente, si no, no podría mover ese destello a otro punto. ¿Listo? Entonces ya está, una vez hecho esto, vamos a ir a la opción de archivo, vamos a exportarlo, ya como está, una exportación rápida nada más. Vamos por acá, nuestros recursos, y lo exportamos. Vamos a poner acá. Lo guardamos y listo. Si yo quiero exportar luego nuevamente con la sombra o con el reflejo, ahorita está con la sombra, ¿no? Si quiero con el reflejo, oculto esta capa y hago visible la otra capa. Y ya con eso nuevamente vengo, lo exportamos y ya está. Ahí lo guardamos como una segunda opción, ¿no? Que sería esto. ¿Listo? Entonces, eso sería, chicos, por hoy. Fíjense, hemos trabajado de muchas opciones en sí, ¿no? De selección. Activo el chat. Ya, recuerden que los recursos están disponibles para que pongan en práctica todo lo trabajado el día de hoy. Y bueno, el día de mañana ya vamos a complementar con herramientas de diseño en sí, ya diseño netamente, composición, para poder hacer nuestra pieza gráfica publicitaria. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Bueno, en realidad lo que se ha utilizado son herramientas de selección y máscaras, ¿no? Yo por eso siempre les sugiero que practiquen con máscaras sobre todo, ¿no? Porque a veces puede ser un poco confuso al inicio lo de las máscaras, pero siempre funcionan a partir de una selección sobre todo, ¿no? Aunque en el caso de que queramos quedarnos con cierto área, ocultar cierto área, pero las máscaras ayudan muchísimo pues, en este aspecto, ¿no? Listo, chicos, cuídense mucho, practiquemos y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Cuídense, muy buenas noches, gracias.